Difícilmente, le estoy adelantando, difícilmente se sepa un ganador ya hoy. Tiene que ser que haya una avalancha demasiado desbalanceada hacia un lado, cosa que no es el pronóstico. ¿Puede suceder? Sí, desde luego puede suceder. Recuerde que las encuestas, recuerde que todos estos sondeos están para equivocarse también. Sirven, por supuesto que sirven de mucho. Sin embargo, o sea, si no sirvieran, créame que no se gastaran tantos millones de dólares ambas campañas en sondeos y en hacer todo este tipo de encuestas, ¿no? Pero bueno, desde luego que hay fallas estructurales, se han ido modificando determinados mecanismos, pero sea como sea, no es lo que se espera, que haya una avalancha ni azul ni una avalancha roja. Todos los pronósticos hablan de una carrera extremadamente reñida y si es así, va a tener que contarse voto a voto. Yo recuerdo, por ejemplo, que durante la reelección de Barack Obama, que fue lo que se conoce en inglés como un landslide, ¿no? Contra Mitt Romney, sí se supo el mismo día que había ganado Barack Obama, no había forma humana de que Mitt Romney fuera siquiera a acercarse a los votos que obtuvo. En consecuencia, se supo el mismo martes, pero no es la norma. Usted recordará, hay varios casos célebres, ¿no? En la memoria podemos citar recientemente, año 2000, George W. Bush contra Al Gore, que tomó semanas el recuento y la polémica y en la Corte Suprema. Al final, 537 o 73. Siempre invierto el orden de los votos. Pero fue un puñado de votos lo que determinó que George W. Bush se convirtiera en presidente de los Estados Unidos por 4 años. Después sí derrotó bastante fácilmente, diría yo, a John Kerry. También en el año 2020, bueno, otro año completamente atípico por razones similares y diversas al mismo tiempo, pero bueno, creo que fue el sábado, ¿no? Fue el sábado que se certificó la victoria de Joe Biden, aunque después viene todo un proceso que es más bien una cuestión de burocracia, ¿no? De la certificación, las actas se envían, después se cuentan. Recuerde que los votos electorales, los delegados, los superdelegados se reúnen, expresan a viva voz para quién les encomendaron votar. En fin, es todo un proceso endemoniado. Por eso hay probabilidades de que hoy se sepa cómo anda la cosa, pero no tenga demasiadas esperanzas en que se va a conocer exactamente hoy. Los que creen que funciona así, sencillamente no están bien informados con respecto a los procesos electorales en Estados Unidos. Y de todo eso en detalle vamos a hablar hoy. Así que les mando un gran abrazo a los que ya están conectados en vivo. Comparta ahora mismo, deme like. Este va a ser el programa detalladamente informativo que usted va a tener, cosa que yo le agradezco, y usted me va a premiar dándome su like y compartiendo, ¿verdad? He comenzado, les decía, con este pequeño recuentito de apenas minuto y tanto de uno y de la otra, pero los materiales más abarcadores los voy a dejar para el final. Son unos mini documentales, son unos reportajes de entre 15 y 20 minutos sobre cada uno y tienen detalles muy interesantes sobre la vida de Donald Trump y de Kamala Harris, sobre todo de Donald Trump. No me voy a engañar, no hay equivalencia. Trump es un personaje fascinante. Trump es un personaje que no te deja impasible. Trump te mueve a odiarlo o a adorarlo. No hay puntos medios. Rara vez hay puntos medios con un personaje como ese. Un ganador en toda lid, el hombre que se presentó a una campaña presidencial sin ser un político de carrera y a la primera ganó la presidencia, también la perdió. Pertenece a un selecto club muy reducido de presidentes que no han salido reelectos a la primera. Dicho sea de paso, el otro día les mencioné algo que hoy tenía ya el apunte listo para precisarles, justamente, ¿no? El otro día les hablé por arribita de Grover Cleveland. Grover Cleveland fue el 22nd and 24th, el número 22 y el número 24. ¿Por qué? Porque perdió una reelección, de hecho, desde 1837, 1837 nació, perdón. Vamos a buscar aquí exactamente 1885 a 1889 fue presidente de los Estados Unidos. Ampliamente olvidado. No me diga usted que conoce Vida y Milagro de Grover Cleveland, porque le voy a decir que no le creo, ¿no? Perdió su reelección y después se volvió a postular, ganó y en 1893 volvió a ser entonces presidente hasta 1897. Desde entonces, un presidente que había perdido la reelección
no estaba a punto o no podría, digamos, en este caso Donald Trump, salir reelecto nuevamente, ¿no? Marcaría un hito histórico también por eso. Así que bueno, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Por qué martes? Usted se lo ha preguntado, conoce la respuesta, pues vamos a abordarla. ¿Por qué siempre se vota un martes en los Estados Unidos? Para que usted entienda la anomalía en la mayoría de las democracias de este mundo y la mayoría de los países que tienen elecciones serias, por decirlo de alguna forma, se vota los domingos, incluso algunos donde no son serias, en Venezuela, por ejemplo. Se vota abrumadoramente los domingos. ¿Por qué en Estados Unidos es martes? Algunos me dirán, bueno, la Constitución te dice el primer martes después del primer lunes de noviembre. Sin embargo, la pregunta sigue vigente o sigue activa. ¿Por qué se eligió que fuera un martes? ¿Por qué no un lunes o por qué no fin de semana? Este material histórico me parece bien interesante y te explica precisamente eso. ¿Por qué un martes? ¿Por qué las elecciones en Estados Unidos siempre se realizan un martes? Aunque puede parecer un detalle trivial, esta fecha no es casualidad. Tiene raíces históricas y legales. El origen de la selección de los martes se encuentra en un Estados Unidos agrario del siglo XIX. En esa época, la mayoría de la población vivía en áreas rurales y viajar era un desafío considerable, por lo que se quiso facilitar la participación de los ciudadanos, eligiendo un día que permitiera viajar antes de la elección y no interfiriera con días religiosos. Sábado para los judíos y domingo para los católicos. Los martes eran ideales para los votantes porque permitían viajar los lunes después de la jornada laboral y la diligencia salía a caballo desde el lugar donde usted residía hasta donde estaba la urna. Literalmente era una urna y a estas alturas no, ahora cierran las urnas, que son unas máquinas electrónicas ahí rarísimas que se tragan tu papeletona de este tamaño. Algunos creen que es una boleta así, no. Las boletas son de este tamaño, es el bando del rey, ¿no? O sea, todo ha cambiado drásticamente. Entonces la diligencia salía, tenía que recorrer a veces día y medio de camino. Entonces salía al amanecer del lunes para llegar el martes por la tardecita, ejercer su voto el martes. Además, el martes es un día laborable, pero no clave para la mayoría de los negocios, lo que brindaba a las personas tiempo libre para votar. Estamos hablando de cuando esto se instauró. Estamos hablando de que la ley que introdujo que fuera oficialmente martes es de 1850 y tantos. En enero de 1850 y tantos fue que se aprobó todo esto. Entonces el martes no era un día crucial. A estas alturas aparécete tú y dile al dueño de la empresa donde tú trabajas, oye, hoy no vengo, voy a votar, voy a cogerme el día libre porque este no es un día muy importante para el negocio. Te va a decir, esto no es así. Lo cual es una muestra de que hay que pensar en modernizar todo esto. Ahora voy a hablar al respecto. En 1845, el Congreso de Estados Unidos formalizó la elección del primer martes de noviembre para las votaciones, a través de la Ley de Elecciones. Esta elección no era aleatoria, sino que se alineaba con las condiciones climáticas del país en noviembre, evitando temperaturas extremadamente frías que pudieran dificultar el viaje a los centros de votación. Hayan tenido una pequeña pincelada, ¿no? Cultural, histórica, de tradiciones. Yo veo muy bien que se siga manteniendo el martes como una tradición, como un respeto. Lo que no veo bien es que no exista una reglamentación, una ley federal para todo el país que haga completamente no laborable este martes. Sí debería ser. ¿Por qué? Porque en el resto de los países, repito, donde las elecciones son domingos, son días no laborables, es más fácil. Indudablemente es más fácil. Esto se ha ido extendiendo en varios estados. Por ejemplo, aquí en Florida, le confieso, no sé si es en todos los estados, pero bueno, en Florida o al menos en el condado donde vivo, las escuelas se suspenden el día escolar porque, bueno, los padres para que no tengan que llevar, también para que los maestros puedan votar, también porque algunas escuelas fungen también como centros electorales y sea como sea, pero bueno, eso facilita un poco la cosa, pero no, lo que no se debería trabajar ese martes, no, ese es mi criterio, creo que también hay que pensar en eso, pero aquí todo es complicado, todo tiene que pasar por un proceso más delicado, ¿no? Ha llegado el gran día, queridas y queridos, vamos a ver este reportaje que habla precisamente de eso. 4 años después, aquellos que fueron a llorar desconsoladamente al parque al que este servidor les envió muy malsanamente, pues ahora tienen la posibilidad de enviarme a mí. Y si usted no ve en eso una posibilidad de jolgorio, de festejo,
de descorchar una botella y decir qué maravilla, ¿no? La alternancia de poder. Miren lo rápido que se pasa de una cosa a la otra, o no, porque aunque a usted le moleste la continuidad de un partido, la continuidad de una idea, ¿sabe qué? Si el votante y si el mecanismo electoral instaurado determina que así va a ser, pues usted lo tiene que acatar, ¿eh? Miren para acá este reportaje. Llegó el día. Los estadounidenses deciden el martes si convierten a Kamala Harris en la primera mujer presidenta o si dan las llaves de la Casa Blanca por segunda vez a Donald Trump. Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana en la costa este, aunque más de 80 millones de personas ya votaron anticipadamente. Creo que estas elecciones me alegrarán cuando terminen. Voté a Trump. Siento que necesitamos a alguien que conduzca el barco. Voté a Kamala Harris y a Tim Walz. Estas son las elecciones más importantes de nuestra vida. Estamos votando por las vidas de nuestros hijos, de nuestras comunidades. Estamos votando por la inviolabilidad de nuestra democracia y por una transición pacífica del poder. La reñida carrera entre la vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano está a punto de llegar a su fin, pero se ignora si se tardará horas o días en conocer quién ganó. Para ser presidente no basta con tener más sufragios que el oponente, sino que es una batalla estado por estado. Cada uno de ellos tiene un número de delegados o compromisarios proporcional al tamaño de la población, y hacen falta 270 sobre 538 para llegar a la Casa Blanca. Ambos están empatados en las encuestas en 7 estados en los que se decidirá el vencedor, ya que el resto suelen dividirse entre los tradicionalmente demócratas o republicanos. Ahora, yo les decía que había una localidad donde ya se había votado y donde ya se había informado en la mañana de hoy el resultado oficial. Se llama Dixville Notch. No me diga usted que no conoce a Dixville Notch. No me diga que no ha pasado largas temporadas viviendo en Dixville Notch. No, yo tampoco. No tengo la más remota intención de irme a vivir allí, sobre todo porque, a juzgar por la cantidad de personas que habitan Dixville Notch en New Hampshire, ya en la frontera con Canadá, no es el sitio más amigable para la climatología que yo prefiero, ¿verdad? Estamos hablando de 6 votantes registrados. 6. Hay una larga tradición ya de observar lo que ocurre en esta municipalidad que está, por cierto, está definida como no incorporada, aunque está, le acabo de decir, en New Hampshire, colindante con Canadá. Hay 6 votos electorales, o 6 votantes, perdón, no 6 votos electorales. Olvide lo que acabo de decir. Hay 6 votantes registrados, 4 republicanos y 2 independientes. No hay ningún registrado demócrata allí. A pesar de ello, ¿quién ganó allí? Esto es una muestra, yo creo que formidable de lo que va a ser estas elecciones. Adivine cómo se dividieron los votos allí. Sí, 3 y 3. Empate total. Elecciones en Estados Unidos. Los votantes del pueblo de Dixville Notch abrieron la jornada electoral con un empate que refleja la paridad de las encuestas en la carrera a la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump recibieron 3 votos cada uno en la diminuta comunidad del estado nororiental de Nuevo Hampshire, que desde hace décadas inicia la jornada electoral en la medianoche del lunes a martes. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano libran una batalla en una contienda excepcionalmente cerrada, con empates en la mayoría de las encuestas. Cada 4 años tenemos 2 votaciones a medianoche, una para las primarias y otra para las elecciones generales. Y es una tradición maravillosa, pero también es, creo, democracia en su sentido más puro. Las leyes de Nuevo Hampshire permiten a los municipios con menos de 100 residentes abrir sus centros de votación a medianoche y cerrarlos cuando se hayan registrado todos los sufragios. 4 años atrás, los residentes de Dixville Notch votaron unánimemente por el entonces candidato Joe Biden, quien se convirtió en el segundo candidato en obtener todos sus votos desde 1960, cuando comenzó la tradición de sufragar a medianoche. Esto está bien interesante. Ahora usted pregúntale a cuántos cubanos les interesaría irse a vivir para Dixville Notch y te van a decir, yo, encantado de la vida. Te dicen, no te hagas el gracioso, no te vas a poder ir de Dixville Notch al menos durante 10 años. Mira, una década tienes que vivir allí. Yo te voy a sacar ahora
de, qué sé yo, de Aguacate, donde tú vives, te voy a sacar del barrio Chicharrón en Santiago de Cuba, te voy a sacar de Batabanó y te voy a llevar para Dixville Notch. Vas a estar en la Yuma, indudablemente un frío que pela, vas a estar en la frontera con Canadá, en un poblado tan populoso que hay 6 votantes. ¿Reconocen? Juanito, Perencejito, mira, este es John Smith, este es Kenneth Prince, esta es la familia Coolidge. Todos se conocen, ¿verdad? Y la familia Coolidge tiene un solo votante, porque si son 6 en total, no es la familia entera, a menos que sea la familia nada más, la única que vota. Usted va a tener ahí una residencia y va a tener que vivir una década. Ahí lo único que vas a ver es nieve, allá a lo lejos vas a ver un perro, un San Bernardo que escarba, vas a escuchar el sonido de los cuervos que pasan por detrás de tu casa y más nada. Y tú dices, pues para allá voy. Dame una década en Dixville Notch y para allá voy. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Pero bueno, regresando al tema político que es el que nos araña ahora mismo, no tanto el del cuero. ¿Cómo va a ser el proceso? A ver, los desesperados, los que ya están diciendo fulano le está dando una paliza a Mengana va a acabar con sutano. Eso es la consideración que usted tiene en la cabeza, ¿no? Es para lo que usted se preparó. Pero en la práctica, a estas alturas ahora mismo no se sabe nada, a pesar de que ya haya una montaña, que a eso iremos en breve, de millones de votos anticipados, ¿no? Pero bueno, ¿cómo será el proceso? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy y qué viene a continuación? Miren para acá. Always worth fighting for. And that's the fight we are in right now, a fight for America's future. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump avanzan hacia su enfrentamiento electoral del 5 de noviembre en una de las contiendas más reñidas de la historia moderna de Estados Unidos. Pero ¿cómo decide el país quién reemplazará al presidente Joe Biden? November 5th, 2024 will be called Liberation Day in America. We're going to be liberated. En Estados Unidos, la elección es por sufragio indirecto. Esto significa que los ciudadanos no votan por el candidato presidencial, sino por los integrantes del colegio electoral que luego designan al ganador. Hay un número, cada estado tiene uno diferente, y esto lo hemos explicado hasta el cansancio, pero es tan complicado que hay que volverlo a explicar una y otra vez, y aún así no queda del todo claro, ¿no? Los compromisarios o votos electorales que va a obtener cada uno, esos compromisarios que en cada estado, repito, tienen un número diferente, son, digamos, instruidos en dependencia de por quién haya votado la mayoría de las personas en ese estado. Esas personas son instruidas constitucionalmente. Ok, en el estado de la Florida, la mayoría de las personas votaron por Donald J. Trump. Usted va a entregarle los votos electorales correspondientes a ese estado durante todo el proceso en el cual se contabiliza. Recuerde que el número mágico es 270. Para ganar la Casa Blanca hay que llegar a ese número. Cada uno de ellos tiene ya un número determinado. Nunca es algo fijo, es una predicción, ¿verdad? Cuando usted suma los votos electorales de Nueva York, los votos electorales de California, los votos electorales de Texas para los republicanos, el otro para el bando demócrata, ya usted va teniendo una composición. Por eso es que los famosos estados pendulares son los que determinan todo. Y dentro de esos estados pendulares, como ya hay ciertas inclinaciones, digamos, Arizona, Nevada, están ligeramente, remarco ligeramente, nada determinado, por eso son estados pendulares. Por ejemplo, a favor de Donald Trump, lo que va a determinar en todo caso es algún estado que desequilibre la balanza, que la incline hacia el otro lado. De ahí la trascendencia en esta elección en particular de Pensilvania. Lo hemos dicho. Entre otras cosas, es el que más votos electorales tiene de los votos de los estados pendulares ahora mismo. A cada estado se le asigna un cierto número de estos electores en base a su población. California, el estado más poblado, tiene 54 y Wyoming, el menos poblado, solo 3. Los candidatos necesitan al menos 270 de un total de 538 votos electorales para ganar.
Los estados tienen además un sistema por el cual quien gana el voto popular se queda con todos los delegados electorales del estado. Las excepciones son Nebraska y Maine, que dividen sus votos electorales. Este sistema de que el ganador se queda con todo hace posible que un candidato pueda ser elegido por el colegio electoral aunque haya recibido menos votos populares a nivel nacional. Eso es lo que pasó en las elecciones de 2016 cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, aunque ella recibió casi 3 millones más de votos a nivel nacional. Las elecciones tienden a decidirse por los llamados swing states o estados pendulares, que históricamente han alternado entre los dos partidos y por lo tanto son fuertemente disputados. Este año la batalla se da en 7: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y Carolina del Norte. Estos estados representan 93 votos del colegio electoral, equivalentes a una quinta parte del total, por lo que unos pocos votos en cualquiera de esos estados podrían decidir el resultado final. La mayoría de los estados permiten la votación anticipada en persona o por correo. En 2020, más de 100 millones de estadounidenses emitieron su voto por adelantado, un récord en gran parte atribuido a la pandemia de COVID-19. No solamente eso, a pesar de que yo le he dicho a usted que coincido con la visión de que debería simplificarse. ¿Por qué? Porque los motivos, los razonamientos detrás del colegio electoral y detrás de muchos de los mecanismos, no solamente del sistema electoral, que me parece ya rijoso, ya me parece anticuado ampliamente, sino muchos otros mecanismos y funcionamientos de este país, han ido quedándose desfasados. Y desde luego, me adelanto y le concedo a usted que me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Así funciona la democracia más antigua que ha conocido el mundo, ¿no? Que es los Estados Unidos, y además de forma ininterrumpida, a pesar de que hubo uno precisamente en esta contienda que quiso violentar la democracia. Ya hemos hablado de eso en detalle, usted conoce lo que pienso perfectamente, pero sigue siendo una democracia y la institucionalidad de este país resistió los embates anticonstitucionales, fraudulentos de uno que quiso robarse las elecciones. No se lo permitieron. Esa es la razón por la cual está compitiendo ahora mismo nuevamente, cosa que me parece también debatible. Iba a decir muy bien, no, me parece también debatible. A estas alturas, que tú me digas a mí que una persona hallada culpable de cargos criminales puede correr para la misma presidencia y podría ser hallado culpable y tener que cumplir prisión y ser al mismo tiempo el presidente del país, me parece una locura. Pero no para Trump, para quien sea, porque aquellos que particularizan todo con Trump siguen olvidando que aquí estamos hablando de los destinos de una nación, no de un individuo. Trump, si gana las elecciones, va a terminar con 80 y tantos años, el más viejo de todos. Aquellos que decían que Biden, bueno, va a ser el más viejo en jamás llegar a la Casa Blanca, a Trump no le queda mucho de vida. Vaya, a pesar de que algunos crean que es un ser semidivino y demás, no. ¿Cuántos años le quedarán de vida a Trump? ¿10? ¿15? ¿Cuánto llegará? ¿100 años? Bueno, Jimmy Carter está bien viejito ahí, perfecto, pero eso no es nada en comparación con la edad de un país, de una sociedad. 20 años, ¿qué son 20 años? 20 años no porque lo dijera o no Gardel, porque no son nada para la historia de un país. En el futuro, otro felón, otro criminal que haya sido encontrado culpable, pero sea del bando contrario al suyo, ahí usted se iba a ver muy mal que pueda llegar a la Casa Blanca. A mí esto me parece una auténtica locura. Pero bueno, ya sé lo que me van a decir muchos, ¿no? Me van a decir, así funciona el país, eso le ha hecho grande y yo le concedo que tiene su punto y que es lo que me hace pensar al respecto. Sin embargo, sí creo que hay que modernizar muchas cosas. Le acabo de poner el fundamento de por qué un martes, la diligencia, ¿no? A caballo vamos para el monte. A estas alturas donde está todo digitalizado, donde todo es un proceso tan inmediato, donde es un proceso tan expedito, tener determinadas tradiciones está bien siempre y cuando no atente contra determinados funcionamientos, ¿no?, de la sociedad. Y me parece que este es el caso. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque contar votos por anticipado es una manera de agilizar el proceso. ¿Cuánto cree usted que se puede contabilizar? Y además, con tantas revisiones, y vamos a pedir otra vez, es que el número de votos anticipados ya alcanza los 78 millones. Eso es una barbaridad. Hay países de Europa que no tienen, podemos empezar a mencionar casi todos, que no tienen 78 millones de habitantes. Bueno, ya ahora mismo hay 78 millones de votos.
no digas tú de votantes, no es lo mismo votante que habitante de un país, ¿verdad? O sea, la cantidad es colosal. Entonces hay que anticiparse a todo eso para empezar a contar y para que el proceso sea fiscalizable, revisable. Bueno, se repite el conteo en tal lugar por determinada anomalía, por determinado mecanismo que impidió las cosas, sea como sea. De igual forma, repito, que creo que podría simplificarse, también comprendo que el voto anticipado le permite a muchas personas que no van a poder, por ejemplo, votar este martes, que no pudieron estar hoy, que van a tener una complicación del tipo que sea, garantizar que su derecho al sufragio, ¿no?, está garantizado, valga la redundancia. Pero desde su derrota en 2020, Trump ha cuestionado la credibilidad de la votación por correo, afirmando sin pruebas que el proceso fue manipulado en su contra. Se espera que los primeros resultados no oficiales se anuncien apenas cierren las urnas en la costa oeste a las 8 de la noche hora local. En general, los medios estadounidenses pronostican al ganador en la noche de las elecciones, pero en 2020 les llevó 4 días declarar al ganador. Los resultados oficiales pueden demorar días o incluso más debido a la cantidad de votos por correo. Y hasta que cada estado no haya certificado su recuento, el país no sabrá con certeza quién será el presidente número 47 de Estados Unidos.